Si podrías nombrar o explicar sobre los 37 planetas de exilio? Bueno, fueron 37 sistemas, planetas, dentro del sector de Orión, de Orionis, de la constelación de Orión, que fueron aislados, que fueron básicamente dejados como la Tierra, para transferir las almas de aislamiento, de exilio, dentro de la Federación. Todas las almas que no se encuadraban dentro de lo que era determinado por las 9 directrices, fueron colocados después de la guerra dentro de esos 37 mundos. La gran guerra de Orión envolvió próximo de 137 trillones de almas. Entonces, muchas fueron desintegradas por las almas de quark negro, pero lo que sobró fue distribuido en 37 mundos de aislamiento. ¿No? Básicamente, fue una forma que encontraron de no exterminar el resto, para darle tiempo de evolución, para darle la oportunidad de evolucionar y de intentar conseguir retomar su camino, digamos, ¿no? Una pregunta, porque en un vídeo anterior tuyo decías que hace un año, un par de años, hubo una gran batalla en la Tierra entre fuerzas, digamos, reptilianas y fuerzas del Consejo Galáctico. Si podías aportar algo más. Fue cuando atacaron la nave Anesh. Fue ¿cuánto? Fue más o menos a 700, 800 mil kilómetros. No, 2 millones de kilómetros después de la Luna. Dice que muchos muertos quedaron atrapados en la... Sí. Fue entre marzo y abril del año pasado, 2014. Bueno, los draconianos atacaron a las principales naves de la Alianza Galáctica que están acá, que es Anesh, Architrans, las otras que no me recuerdo el nombre. Fueron 5 naves madres. Son naves en forma de pelota, grandes. La Anesh tiene 6.500 kilómetros de ancho, mayor que la Luna. Y fueron atacadas, una de ellas, algunas fueron seriamente destrozadas, y cuando hubo rechazo por parte de la Federación y por parte de Toranque, que les dio caña a todo, en 3 horas Toranque acabó con la historia de los draconianos, fueron transferidos al nivel interdimensional, si no me engaño, 123 millones de draconianos que fueron los que atacaron. Parte de esos draconianos fueron atrapados por el campo gravitacional de la Tierra y llegaron para acá a nivel de astral. Ellos entraron en la Tierra en la línea de tiempo del año 1912, 1915, 1920, no me acuerdo, hasta el 2042. Es más o menos el ranking en que ellos se distribuyeron y se escondieron y están junto con los draconianos de la Tierra, influenciando a destruir la Tierra. ¿Pero esa batalla por qué se produjo? ¿Cuál fue la causa? Esta batalla es lo siguiente. Cuando hubo la gran guerra de Orión, mucho tiempo atrás, esa guerra llevó a unos niveles tecnológicos absurdos. Los draconianos y los humanoides de la Alianza Galáctica tenían la tecnología de las bombas de quark pesado. Una bomba de quark pesado no es mayor que un macetero, una pelota de béisbol, no es mucho mayor que eso. Béisbol no, basquet, que es mayor. Primero para que lo entienda, el quark es responsable por la fuerza nuclear, la interacción nuclear fuerte. Es responsable por la parte gravitacional. Entonces el quark manipula el gravitón. Entonces los quarks pesados son explosivos que hacen con que un quark se coma a sí propio, generando un agujero negro, una singularidad. Ese tipo de armamento destruye una estrella como nuestro Sol en 5 días, más o menos. Lo aniquila y todo lo que tenga a su vuelta. Entonces, en el auge de la guerra de Orión, los dos lados usaban ese tipo de arma y se destrozaron a más de 13 estrellas en el lugar que hoy es la nebulosa de Orión. Y dejaron el problema. Entonces, la Confederación intervino. La Confederación es compuesta de seres de antimateria, de seres de energía oscura y materia oscura. Ellos nunca se metieron en los folletos de la Confederación, ellos solo observaban y estudiaban. Cuando vieron que estos locos iban a destruir la galaxia con el uso de esas bombas que generan un desequilibrio gravitacional entre los sistemas solares, tuvieron que intervenir. Y cuando intervinieron, ellos pararon la guerra, obligatoriamente.
Nadie ganó esa guerra. Ella fue bloqueada. Entonces hubo una separación entre esos dos grupos y generaron lo que llamamos de zona neutra. En esa zona neutra, que es una muralla, se dividieron los grupos y cada grupo formó sus federaciones y se controla el pasaje de este local. Y nuestro sistema solar está justamente al medio de la zona neutra. Es ahí que entra la historia de los pleiadianos, que a cada 26.000 años hacemos un percurso, 2100 años para adentro, 2100 para afuera, exactamente eso. Entonces lo que sucede, cuando el sistema solar entra a la zona neutra, encarna a la gente de ese grupo acá. Cuando sale para afuera, encarna a la gente de fuera, o sale la gente de fuera. Entonces, ellos quieren retomar todo el poder y romper el tratado de equilibrio invadiendo el resto. Entonces, los draconianos. Entonces ellos mandaron una flota de naves para desequilibrar el proyecto de Sananda de ascensión de la Tierra, atacando esas naves para disminuir la fuerza de la Fraternidad Blanca y de los seres de la Federación actuando en la salvación de la Tierra, actuando a nivel psíquico, espiritual. Y de hecho lo consiguieron. ¿Ya? Entonces ese ataque, ellos sabían que no podrían destruir las naves de la Alianza, pero generarían una inseguridad muy grande. Y es lo que realmente lograron. ¿Ya? Yo tengo aquí una pregunta que voy a resumir 3 en una. No es resumen, es que las enlazo. Tenemos a Ruiz Rulo, Lucy Jackson y Mauro Cáceres, que preguntan: ¿cuántas razas de extraterrestres existen? ¿Cuántos hay entre nosotros? ¿En qué lugar, se refieren del globo, qué país, están presentes o más presentes? ¿Qué podemos aportarles los humanos a ellos y qué sucederá con nosotros cuando entremos en contacto con ellos? ¿Qué pasará con la humanidad? Bueno, básicamente tenemos 22 razas involucradas con la Tierra, ya desde mucho tiempo atrás. Ellos siempre estuvieron acá, nunca se fueron. Tenemos los Anunnaki de Nibiru, tenemos los Arcturianos, tenemos los Sirios, los Pleiades, los Antarianos, que son anfibios, los Andromedianos, los Draconianos, los Dracos, los Insectoides y por ahí va. Entonces son más de 22 en verdad, entre seres físicos y seres etéricos del plano astral. Estos tipos están distribuidos por todo el planeta, siempre estuvieron. Entonces ellos tienen ciudades o bases subterráneas o etéricas en lugares aislados, lugares donde no hay ciudades humanas, ¿ya? Y viven en un plan paralelo al de nosotros. Ahora, lo que sucederá cuando la humanidad haga contacto, el problema es ese, que es lo que ya comentamos al principio. Hay parte de la humanidad que lo acepta, parte de la humanidad está capacitada a convivir con extraterrestres, porque ya lo ven en las películas de ficción, los niños principalmente. Entonces el problema no está ahí, el problema está en los pueblos más radicales, que se van a dar cuenta que Dios no existe. Se van a dar cuenta la historia de Erich von Däniken, eran los dioses astronautas. Entonces, ¿qué mierda pasa con esa gente? Cuando se da cuenta que Jehová es un extraterrestre, que Alá es un extraterrestre, que Odín, Osiris, lo que sea, son simplemente extraterrestres que nos manipularon como esclavos. Entonces aquel concepto del Cristo, de la divindad, no sé, se va todo por hoyo. Entonces ese es el problema, que una gran parte de la masa planetaria no está capacitada. ¿Entienden? No es porque sean personas malas, no es nada de eso. No está capacitada porque está muy atrapada a sus creencias religiosas, basadas en el Cristo, en el amor, ok, perfecto. Pero no lo va a aceptar, descubrir que nosotros somos un pedazo de carne biológica desarrollada igual que desarrollamos nuestros vacunos en una parcela genéticamente. Ese es el problema. Si la humanidad lo acepta, transcende fácilmente eso con cualquier extraterrestre, pero en cuanto no lo acepta, es el problema. ¿Se va a dar? Va a ocurrir, pero falta un tiempito todavía. ¿Lo veremos nosotros o...? Creo que sí. Creo que sí, sí. ¿Cuál es la misión de los comandantes estelares que están encarnados? Bueno, una parte de ello es despertar y salir de aquí.
ya que están perdidos. La otra parte sería ayudar a personas próximas a despertar en cuanto el propio hace su despertar para irse de acá. Entonces básicamente es eso. Ahora, hay algunos otros comandantes que tienen trabajos específicos, otros no, depende. Entonces todo depende de a dónde viene ese comandante, a cuál grupo pertenece, cuál era su misión original, cuál es la misión que le dieron en este momento. Entonces no es genérico. Hay comandantes que tienen que simplemente despertar, ascender, irse de aquí, punto final. No tienen ninguna responsabilidad con el planeta. Otros ya tienen responsabilidad, entonces tienen que ayudar a despertar. Otros son medios de incorporación y por ahí va. Entonces depende de su origen estelar. ¿Y puedes hablar de los centuriones de Orión, de Sirio, de Shinkara? ¿Cuáles sus funciones y cuál es su razón de ser? Los centuriones son una policía de élite. Es como una policía de choque intragaláctica, de la Alianza Galáctica, que son los que controlan la zona neutra y hacen el estudio encarnacional de sus propios comandos que vinieron a la Tierra y a otros sistemas de aislamiento para estudiar el desarrollo, la evolución y ayudar a controlar los procesos internos. Entonces los centuriones básicamente es como una tropa militar, responden directamente a los arcángeles o a los comandantes superiores. Algunos de los grupos de los centuriones son kumaras también, entonces tienen kumaras dentro del proceso. ¿Y tienen relación con las órdenes de caballeros de Ezequiel? Sí, justamente están interligadas. Orden de Malta y por ahí va, porque cada orden de esa dejó en la Tierra sus códigos y ahí los humanos siguieron. Por ejemplo, la orden templaria hacía parte de una de estas, que la iglesia los usó y después ellos se negativaron, ya por la guerra, lo que sea. Pero al principio los templarios estaban directamente relacionados a la orden de la Cruz de Malta y la orden de Miguel y de Ezequiel. Y no lo sabían. O sea, ellos lo sabían. Nosotros no lo sabemos porque son informaciones secretas que se perdieron en el tiempo. Y cuando se habla de África como el continente de la cuna de la humanidad, ¿a qué se hace referencia? Porque de allá que Enki sacó los Anunnaki, los neandertales de ahí. Los primeros humanos que él hizo la experiencia genética fueron 40 humanos que no se autorreproducían, eran estériles, que fue con material genético de él. Ahí de esos ahí él cogió y nuevamente los engravidó, los embarazó con su propio material. Ahí consiguió la humanidad el Adapa y la Titi, que fueron los primeros humanos sexualmente activos que se reproducían, que son los padres de Caín, Abel y de los otros tantos que tuvieron. Esa pareja, Adapa y Titi, tuvieron 40 hijos, ¿ya? A lo largo de no sé cuántos años. Entonces, ¿qué sucede? De ahí surgen las 40 primeras matrices humanas, solo por Enki. Cuando los otros Anunnaki, los Igigi, descubrieron que el sexo con las mujeres de la Tierra era mejor que con las Nibiruanas, porque las mujeres de aquí eran más sexualmente activas y las de allá no, entonces se empezaron a casalar con las mujeres y de ahí empezaron a existir los nacimientos de los semidioses, que eran básicamente humanas con material genético extraterrestre. De ahí empiezan a surgir las diferentes razas humanas, las etnias, porque entre los propios Anunnaki no eran de la misma especie, eran variados. Y el gran problema era cuando eran draconianos que casaban con las mujeres, las mataban, porque los draconianos tenían 3-4 metros de altura. Entonces cuando se acostaban con las mujeres, las mataban. Estamos todos en incesto, ¿eh? ¿Qué puedes explicar sobre Shambhala y Agartha? Shambhala es una nave y Agartha es una ciudad reptiliana. Entonces Agartha es de los reptilianos, de Sauron, de la jerarquía de los primeros dragones, esos que volaban, que vinieron de Rigel a miles de millones de años atrás. Los dragones vienen mucho antes de los Anunnaki, de la estado de Toranque. Esta gente llegó a 2,8 mil millones de años aquí. En la Tierra en la época no tenía oxígeno, tenía otra estructura atmosférica. Entonces vinieron esos seres y formaron a nivel terrestre e intraterreno en la época de los dinosaurios su imperio, ¿ya? Entonces lo que sucede, ellos tenían la ciudad, el imperio Agartha. Cuando Sanat Kumara de Venus viene rescatando lo que sobró de la guerra de Venus, llega a Gobi, que es la región donde ellos estaban. En la época Gobi era selva, no era desierto. Entonces hacen un acuerdo y conviven en conjunto.
durante miles de millones de años, hasta que llega un momento que las dos, la ciudad y la nave, se funden y se transcienden por la tecnología de la nave Shambhala a una quinta dimensión en el núcleo de la Tierra, cerca del Sol central interno. Y ahí se funda la fraternidad blanca y empieza con una nueva etapa de proceso evolutivo para la humanidad y lo que sea, ¿ya? Entonces, más o menos eso.